A medida que he profundizado en la ciencia, algo que ha despertado mucho mi interés son los extremos. ¿Cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar? ¿O cuál es la distancia más corta posible? ¿O cuál es el adhesivo más fuerte conocido por el hombre? ¿Y por qué cojones lo ponen en el abre fácil del fiambre? Algo que me gustó mucho de la carrera de biología es que muchas de estas preguntas se resolvieron antes de que las tuviera. Y en este vídeo voy a hablarte de una de ellas. ¿Cuál es el animal más primitivo que conocemos? A priori, uno podría llegar a pensar que son las esponjas. Son organismos sésiles, carecen de tejidos, entonces no pueden tener ni órganos, ni aparatos, ni sistemas, cuentan aproximadamente con 10 tipos celulares diferentes, al contrario que nosotros, que tenemos aproximadamente 200, y son completamente asimétricos, una característica típica de animales primitivos. Y de hecho, puede ser que estéis en lo cierto, pero antes de los exámenes genéticos exhaustivos que hubo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hubo lo que fue considerado un eslabón perdido entre los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares, y los metazoos, lo que vulgarmente conocemos como animales. A este grupo se lo conocía como mesozoos, cuya etimología quiere decir animales intermedios. Dentro de este grupo se encontraban 4 taxones: placozoos, monoblastozoos, ortonéctidos y rombozoos o diciémidos. Durante un tiempo bastante extenso se consideró que estos animales eran la base del árbol evolutivo, pero más adelante se descubrió que solo uno de estos taxones era candidato a cubrir esa posición. Así que, acompañadme a conocer estos animales tan curiosos. Vamos a empezar con nuestros primeros contendientes. A pesar de ser animales que están vagamente emparentados el uno con el otro, ambos comparten una característica muy interesante, y es que los dos deben su simpleza a la involución. Con involución me refiero a la pérdida de estructuras ganadas por sus antepasados. Es un fenómeno relativamente común en la naturaleza, donde debido al desuso de ciertas estructuras, con el paso de las generaciones, estas pueden ir atrofiándose hasta desaparecer, ya que este animal no la necesita para su supervivencia. Este fenómeno puede verse en todos los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nosotros hemos perdido la cola, y, como vestigio de esto, nos queda el coxis. No obstante, donde esta involución está más extendida es dentro de los parásitos, ya que, debido a su estilo de vida parasítico, muchos de los aparatos, órganos o sistemas dejan de ser necesarios. Tanto los rombozoos como los ortonéctidos están formados por animales que parasitan a otros animales marinos. Entonces, ¿se pueden considerar estos animales los más primitivos? Como ya dije antes, la asimetría se considera una característica típica de animales primitivos. Y en este caso, estos animales cuentan con simetría bilateral, que se podría considerar como la más desarrollada. Además, estudios genéticos han demostrado que están emparentados con animales más complejos, como es el caso de los gasterópodos y los anélidos. Aunque ya no nos interesen como candidato a primer animal, vamos a hablar un poquito de ellos, ya que tienen un ciclo vital muy interesante. Los rombozoos son estos animales parasitan las estructuras renales de los cefalópodos. Se componen por un número total de entre 8 y 40 células. Carecen por completo de sistemas, órganos o tejidos. Se compone de una célula axial, de la cual provendrán sus descendientes, la cual está rodeada por un número variable de células. Su tamaño oscila entre unas 30 micras y unos 12 milímetros, dependiendo principalmente de su estado del ciclo vital. O sea, no son animales pequeños, incluso yo diré que tienen un tamaño promedio. Y hablando de su ciclo vital, como ya he dicho antes, esto es lo más interesante. Su ciclo vital se puede dividir en asexual o vermiforme, o sexual o infusoriforme. El ciclo sexual o vermiforme ocurre dentro de los individuos nematógenos, donde la célula axial da lugar a lo que se llaman embriones vermiformes, que son clónicos con el organismo adulto. Este mecanismo de reproducción lo utilizan sobre todo para colonizar rápidamente al animal que están parasitando, ya que por regla general, los cefalópodos están parasitados por más de una especie de rombozoo. Es decir, existe una competencia por parasitar al animal. Por otro lado, la reproducción sexual o infusoriforme ocurre dentro de los individuos llamados rombógenos, donde la célula axial da lugar a una estructura llamada infusorígeno. Esta estructura es una capa de óvulos que rodea un conjunto de espermatozoides. Ante un estímulo desconocido, aunque se cree que es la presencia excesiva de parásitos dentro del cefalópodo, se liberarán los espermatozoides, los cuales fecundarán los óvulos. Estos cigotos resultantes darán lugar a lo que se llaman las larvas infusoriformes, las cuales se liberarán al medio acuático a través de la orina del cefalópodo. Todavía no se conoce cómo vuelven a reinfectar a los cefalópodos desde el medio acuático. No obstante, cuando alcanzan nuevos huéspedes, esta larva se desarrollaría como un individuo adulto nematógeno, la cual volvería a comenzar con el ciclo de reproducción asexual. En el caso de los ortonéctidos, estos también cuentan con un número bastante limitado de células, siendo el número más bajo registrado de 184 células y el más alto de 620. Y en estos animales, sus células se pueden organizar formando tejidos, órganos y sistemas. Su longitud varía desde unas 70 micras hasta 1,65 milímetros, mientras que el ancho oscila entre unas 15 y 80 micras. Y en este caso, varía mayormente en función de la especie. Generalmente tienen aspecto de gusano, es decir,
forma alargada, y las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos, aunque también existen individuos hermafroditas. Al igual que en los rombozoos, lo más interesante está dentro de su ciclo vital, ya que en este caso la reproducción se lleva a cabo gracias a una estructura que se llama plasmodio. Se conoce en biología como plasmodio a una célula con numerosos núcleos debido a la replicación consecutiva de estos sin la posterior replicación del citoplasma. Este plasmodio tiene aspecto de una ameba gigante, cuyo interior está lleno de núcleos, además de machos o hembras. Y aunque puede reproducirse asexualmente a través de gemación o bipartición, lo interesante está en su reproducción sexual. Cada huésped contiene varias de estas amalgamas celulares, y cada una de ellas puede producir o solo machos o solo hembras generalmente. Ahí se forman los individuos adultos, los cuales se componen de numerosas células ciliadas que les permiten desplazarse rodeando un montón de gametos, e incluso en ocasiones contando con células contráctiles que les faciliten el movimiento. Este plasmodio forma prolongaciones que atraviesan los tejidos del huésped hasta llegar al océano, formando canales que comunican el interior del plasmodio con el medio externo, permitiendo así a los individuos adultos salir al exterior. La única función del adulto es reproducirse. Quien pudiera. Ambos adultos nadan en bucles hasta cruzarse, acoplándose así el uno al otro. A través de un poro que se encuentra en el extremo posterior de la hembra, el macho introduce el esperma y se producen numerosas fecundaciones, que darán lugar a nuevas larvas. Las larvas saldrán del orificio de la hembra y comenzarán su búsqueda por un nuevo huésped, dentro del cual se formarán como una estructura plasmodial y volverán a reiniciar el ciclo vital. Como ya hemos visto, estos animales presentan simetría bilateral y, en el caso de los ortonéctidos, tienen órganos y tejidos. Estas son las características que nos indican que son animales demasiado complejos como para formar la base del árbol evolutivo. Así que, vamos a indagar un poco más. Como segundo aspirante, tenemos a los monoblastozos, pero hay un problema muy gordo con ellos, y es que el único registro que existe de este taxón es de una especie llamada Salinella salve, encontrada en las minas de sal en Córdoba, Argentina. Esto ocurrió en 1891, en manos de un investigador alemán llamado Johannes Frenzel. Vaya, un alemán por Argentina en 1891, se ve que alguien iba marcando precedentes. En 1892, en la revista alemana Archiv für Naturgeschichte, traducido como el Archivo de la Historia Natural, publicó un dibujo y una descripción de este animal. Lo describió y lo representó como un pequeño animal microscópico con simetría bilateral, el cual tenía forma alargada, formado por una única capa de células externas ciliadas que rodeaban un tubo digestivo. Con esta descripción no se ajusta a ningún otro animal conocido. Es decir, si llegase a existir, probablemente formaría un taxón nuevo, pero como ya he dicho antes, desde entonces no se ha vuelto a encontrar este animal, debido a las peculiaridades que presenta, y que no se ha vuelto a encontrar. Hay quienes dudan de su existencia. No obstante, el hecho de que no se haya encontrado en tanto tiempo no implica que no exista, ya que se conocen otros casos de invertebrados microscópicos que no se han vuelto a encontrar hace más de un siglo. Frenzel pensaba que este era el eslabón perdido entre los animales y los organismos unicelulares, pero ya he dicho que tiene simetría bilateral y un tubo digestivo. Es decir, si existiese, sería un animal demasiado complejo para conformar la base del árbol evolutivo. Entonces, solo nos queda un candidato. Bueno, pues si os soy sincero, yo lo que estoy buscando es alguien simple, sin muchos rodeos. Si puede ser, que sea simétrico. Ya sabes, es que como biólogo, pues estoy buscando al primer animal de todos. Como último pretendiente, nos quedan los placozoos, que representan a los animales no involucionados más simples que conocemos. Estos animales marinos habitan generalmente entre zonas tropicales y templadas, ubicándose mayormente en aguas someras, aunque también se los ha encontrado en profundidades de hasta 20 metros. Su cuerpo mide de 2 a 3 milímetros de largo por unos 20 micrómetros de alto. Carecen por completo de simetría, y su cuerpo se compone de unas pocas filas de células, que se dividen en 3 capas, como un sándwich. En ese sándwich se han encontrado hasta ahora 6 tipos celulares diferentes: células dorsales ciliadas, células ventrales ciliadas, células fibrosas, células lipofílicas, células glandulares y células cristal. En la capa más externa del animal tenemos las células dorsales ciliadas, las cuales se encargan de proteger al animal, además de que pueden participar en la alimentación. En la capa inferior del bicho tenemos a las células ventrales ciliadas, a las células lipofílicas y a las células glandulares, las cuales les permiten desplazarse e ingerir comida, triturar el alimento y la detección del alimento respectivamente. En el interior se encuentran las células fibrosas, que probablemente sean las más interesantes, ya que además de participar en el movimiento, estas actúan como una especie de sistema inmune. Y luego están las células cristal, que permiten al animal ubicarse en el espacio, es decir, saber si están inclinados, si están dados la vuelta. Y una pregunta que tendrá mucha gente es: ¿y estas cosas se reproducen? Pues sí.
más que un jugador promedio del LoL. Lo hacen a través de 3 métodos bien diferenciados. La gemación, donde se forman bultitos en la superficie del adulto, los cuales darán lugar a nuevos individuos. La fisión, donde el animal se divide en 2 o más fragmentos que darán lugar a nuevos individuos. Y la reproducción sexual, que resulta tan desconocida como curiosa. En estos animales hermafroditas, las células ventrales ciliadas forman los óvulos, mientras que la formación de los espermatozoides, aunque no está completamente clara, se sabe que se forman en el interior del animal. El óvulo se mantiene dentro de la madre, donde se producirá la fecundación por los espermatozoides. El mecanismo de entrada de los espermatozoides todavía es desconocido. Una vez realizada la fecundación, el embrión comienza a replicarse dentro de la madre, hasta que la madre comienza a degenerar y el embrión es liberado al medio acuático. Una vez ahí, el embrión se desarrollará y dará lugar a un nuevo adulto. La característica principal que hace que algunos científicos quieran ubicar a los placozoos en la base del árbol evolutivo es el hecho de que no se les ha encontrado una matriz extracelular, que de manera breve se le denomina matriz extracelular al conjunto de macromoléculas que se sitúan entre células adyacentes que componen un tejido. Esta actúa como una especie de pegamento, además de un canal de comunicación entre células. No obstante, para variar en ciencia, no todo es tan sencillo, ya que dentro de los placozoos se han encontrado genes asociados a la matriz extracelular, y lo que se cree que sucede realmente es que aunque estos animales sí que cuentan con una matriz extracelular, con nuestros métodos actuales de detección todavía no lo hemos encontrado. En la actualidad, dentro de la comunidad científica, todavía no existe un consenso sobre cuál es el animal que está situado en la base del árbol evolutivo, pero las dudas giran en torno a los placozoos, a los poríferos y a los ctenóforos. Lo único en lo que concuerdan todos los científicos es que este animal proviene del medio marino. Y habrá quien se pregunte, ¿para qué dan importancia a unos bichos tan simples? Pues quizá alguien tiene que justificar 4 años de carrera. Como habéis visto en este vídeo, se presentan 2 grandes incógnitas sobre si realmente existen los monoblastozoos y sobre cuál es el animal que se ubica en la base del árbol evolutivo. Y es que lo más bonito de la ciencia, pero quizá también lo más frustrante, es que por ahora no está todo escrito, pero lo bueno es que eso nos deja un lienzo en blanco sobre el que seguir. Nos vemos en el próximo vídeo.